Y nosotros vamos a hablar ahora con el escritor Emilio Barberi, que nos va a hablar de su obra, que aquí la has traído. Hola, muy buenas tardes, Buenas tardes, Emilio. Silvia, ¿qué tal? A ver, déjamelo. Ahora se está celebrando la Feria del Libro en Sí, Sevilla. sí. Zoc, mi amigo extraterrestre. Y este es otro, Al rescate de Zoc. Zoc es el protagonista de tus historias. Sí, es el protagonista de mis historias y aparte también es el chico que es su amigo, Claro. que se llama Daniel, que comparte con él todas estas aventuras y todas estas situaciones divertidas y entretenidas con las que yo he terminado esta historia para que los niños se lo pasen bien y se diviertan leyéndolo. Claro. Y Zoc, ese nombre es original, pegadizo, pero poco usual. Claro, bueno, como yo también trabajo en el tema de la comunicación de alguna forma, cuando te decides buscar un nombre de un personaje, si tiene un personaje, digamos, que no es de ficción, pues Claro. un niño, una mascota, un perrillo y tal, pues mira, tienes muchos recursos para llegar al nombre. Pero cuando tratas de buscar un nombre de un extraterrestre, pues te puedes poner un poquito complicada la cosa porque te estás dirigiendo a un público infantil que tiene que tener una pregnancia, digamos, un recuerdo y que le suene cómodo de pronunciar y tal. Y después de darle muchas vueltas llegué a esta, digamos, conjunción de letras que de momento todos los críos con los que he hablado pues le suena y Claro. no tienen ningún problema en pronunciarlo ni tampoco lo transgiversan el nombre, es decir, que llegan a pronunciarlo bien Sí, sí, y se queda bien el recuerdo. O sea, claro. que eso es importante. ¿Cómo es el escritor Emilio Barberi? ¿Cómo es su literatura? Bueno, en principio Emilio Barberi es un crío metido en el cuerpo de un hombre, como se dice normalmente, ¿no? Porque para ¿Un llegar... Peter Pan se llama, entonces? Bueno, sí, sin llegar al famoso Claro. complejo, Hombre, digamos claro, que sí, claro. no, que estamos metidos un poquito en eso. Hay que tener en cuenta Lo que que para... se dice que nunca se debe perder, ¿no? Exactamente, exactamente. Es lo que te trata de vender la historia de Peter Pan, claro. Esa infancia interna que tenemos todos y que tiene que formar parte de nuestro yo interior y que no deberíamos abandonarlo nunca, nunca, Claro. nunca. Entonces, el escritor, en este caso Emilio Barberi, que escribe este tipo de historias, se transmuta un poco en un crío pequeño, tomo un poquito, digamos, anécdotas mías de cuando era pequeño y las convierto un poco en historias y después las propias historias que yo le iba contando a mi hijo pequeño para ir animándole a la lectura y a todas estas cosas. Lo consiguió, ¿no? Sí, sí, mi hijo es un lector empedernido. O sea, Eso es importante. le gusta muchísimo leer, muchísimo, muchísimo. Y entonces a través de esa experiencia, pues uno te vuelca y haces algo porque los demás niños puedan llegar a ese tipo de, digamos, de compromiso con la lectura. Claro. Y supongo que será su mayor crítico, que le dice de sus obras. Sí, lo que pasa es que ya tiene 19 años. Claro. Entonces ya la lectura para él de este tipo de libros se queda un poco aparcada. Aunque el primero, cuando estuvo terminado, digamos, en su fase beta. Zoc, mi amigo extraterrestre, ¿no? Exactamente. Él lo leyó y, puede? claro, y dijo que le gustaba mucho, que le apetecía muchísimo la lectura y la verdad que eso me animó bastante. Porque él es un lector, digamos, muy crítico porque ha leído Claro. mucho. Entonces al saber y al tener conocimiento, digamos, de lectura de este tipo de historias, pues su opinión me importaba mucho en este caso, claro. Claro. Veo que aquí hay un número 4. ¿Es porque hay más o...? No, es la colección, en este caso, de la editorial. Porque este, por ejemplo, es el 7. Estos son- ¿Y las infografías, qué podemos comentar de ellas? Bueno, el autor de todas las ilustraciones es un gran amigo mío, que es Rafael Jiménez Chacón. Un ilustrador magnífico, que tiene una capacidad de, digamos, de convertir un cúmulo de palabras en una imagen de una manera sorprendente y la verdad que su trabajo, como podéis comprobar, está publicado en color. Es quizás uno de los pocos libros, ya no solo de esta editorial, sino de, digamos, de todas quizás las que tienen esta línea editorial para chicos entre 9 y 12 años, en que casi todos suelen ser en blanco y negro, porque ya no prima tanto el color como la información del libro, pero cuando se le hizo el encargo de este trabajo, él dijo que él no sabía dibujar en blanco y negro. Mira, Emilio, yo es que no sé dibujar en blanco y negro. Digo, bueno, no te preocupes, eso se dibuja en color y luego esto lo convertimos en blanco y negro a través de todo el proceso digital que hay, que si escaneamos y tal. Bueno, y cuando le presentó todo el proyecto terminado a la editora, dijo que no, que esto no podía hacerse en blanco y negro, que esto merecía el esfuerzo económico y de trabajo que conllevaba en convertirlo en un libro en color. Y al final, mira, el resultado es magnífico porque de esto han salido unos pósteres impresionantes que llaman mucho la atención, unos marcapáginas preciosos. Y ahí jugamos con una baza muy importante
a la hora de vender el libro a nivel visual, más que Claro. escrito. Entonces está dirigido a niños de 9 a 12 años. Sí. Y ¿podemos contar alguna anécdota? Porque Sí. dices que te ha basado en anécdotas de cuando eras pequeño. Claro, bueno, digamos que cuando una persona recrea todo lo que ha imaginado desde pequeño, el tema de tener un amigo extraterrestre siempre se ha convertido quizá en el paradigma de ese famoso amigo, no el... Como ET, ¿no? Como ET, por ejemplo, sí, o no como este amigo invisible, que no tiene ninguna corporeidad nunca, ¿no? Pero en este caso, pues sí, siempre eso de que se te parte algo en casa y a quién le echas la culpa. No, mira, es que tengo un amigo extraterrestre. Oye, esto no puede ser, ¿cómo va a tener un amigo extraterrestre? Claro. Entonces se convierte en ese tipo de amigo que sí está físicamente contigo, pero al que no puedes acudir a la hora de que te pida un poco de ayuda. Y basándome en todas estas cosas, nosotros que éramos 5 hermanos y siempre estábamos gamberreando de uno con otro, pues van surgiendo esta especie de ideas, ¿no? De una cosa que hizo mi hermano mayor y que me echó la culpa a mí, y que yo decía que no había sido, que ha sido el otro. Entonces, a través de todas esas peleas, como éramos tantos, surge este personaje que es un poco gamberrillo, todo hay que decirlo, porque comparativamente son dos personajes de la misma edad, aunque el extraterrestre no podemos situarlo en un campo de edad concreto, pero sí podríamos decir que tiene eso, 9, 10, 12 años. Y entonces son como esos dos hermanos que van constantemente haciendo, digamos, gamberreilla el uno al otro y se tratan de esconder y de escudar. ¿Y en qué se diferencia el primer libro del segundo? En principio en nada, porque aunque son una continuación el uno del otro, están compuestos de una serie de historias cortas que tienen principio y que tienen final. Después da un pequeño hilo conductivo al siguiente. ¿El segundo? Y entonces, en realidad, puedes leer tanto el primero como el segundo, como te puedes leer primero el segundo y luego el primero, si Salteado, quieres. ¿no? Salteado. Incluso una cosa, eso sí, una de las críticas que le hicieron a mi libro en un blog de esto sobre el mundo de la literatura infantil, decían que por favor el niño que quisiera leer el libro que no mirara al centro del libro, porque el libro te contaba todo en las páginas centrales. Entonces, claro, estamos jugando con un tipo de literatura que te permite introducirte, digamos, un poco al cómic, porque puedes leer el libro mediante lo que es la ilustración con sus pequeños textos de pie, Claro. y luego te puedes introducir ahí, que eso es algo que, por ejemplo, muchas madres, muchas abuelas, muchos padres me han agradecido, en base a los niños que no les gusta leer. Digo, pues mire usted, aquí tiene un libro que tiene texto, que se puede leer o ser leído, pero luego también, mira, tiene ilustraciones, Claro. que ya empezamos quizá a incitar un poquito esa lectura. Y la verdad que en ese aspecto sí ha ayudado bastante a la hora de promover y vender el libro, el hecho de que tenga esas dos vertientes. Claro. El niño que no quiere leer, pero que le gusta, digamos, el cómic de alguna forma, puede empezar por ahí, pero claro, ya le podría llamar la atención el continuar leyendo las historias. ¿Y qué podríamos decir de la editorial? La editorial es una editorial pequeña, es sevillana, y está orientada básicamente al público infantil y juvenil. Tiene una colección ¿Cómo se llama? Se llama Edimater. Eso, sí. Pueden visitar la editorial, que es edimater.com, allí tienen un montón de referencias con respecto a los libros, y de todas las colecciones que tiene, yo creo que abarca prácticamente todo el rango de edad, que va desde quizás desde los 4 años hasta un poquito ya el público 16 y 17 años. De momento hasta ahí es donde está orientada su trayectoria, y por lo que yo conozco de otros autores y de otros ilustradores, la verdad que tiene un perfil bastante alto. Y ahora mismo estamos vendiendo libros en toda España, y aparte se han hecho intentos de introducción en Latinoamérica y todos los países de lengua, digamos, hispana, y en principio parece que está un poco funcionando. También hay que contar con que en la época que estamos viviendo, que no vamos a volver al tema de la crisis y tal, está todo un poco parado. Claro. Y antes de que Edimater le aceptara su proyecto de libro, ¿lo presentó a muchas más editoriales? Pues no, la verdad es que no. Es que esto fue una cosa bastante anecdótica y bastante curiosa, porque yo prácticamente escribo desde siempre, ¿no? O sea, desde que yo tengo uso de razón y desde que era capaz de hilvanar 2 palabras seguidas, pues siempre me gusta escribir, siempre he tenido cuentos, he tenido historias, pero siempre he sido un poco como tímido en ese aspecto. Es algo como que yo escribía como para mí, y nunca me planteé el hecho de publicar nada. A todo el mundo le hace ilusión, ¿verdad? Es decir, oye, que te han publicado un libro, que bueno, pues un compañero de trabajo, un día charlando de cosas triviales,
me comentó que su perspectiva de futuro era montar su propia editorial. Y digo, pues mira, pues yo escribo. Sí, tú escribes. Digo, pues mira, mis cosillas por ahí, tengo unos cuantos cuentos infantiles y tal. Dice, oye, pues déjame que los lea, porque si me gusta igual puedo buscarte algún tipo de... Le di los cuentos, los oí y dice, oye, que el cuento tiene tirón, tiene enganche, te voy a presentar a una editora. Entonces me presentó a Maite, que es la editora jefe de Edimater, y bueno, a partir de ahí todo es una espiral en estos últimos 4 o 5 años, que hemos terminado 2 libros, había un proyecto de un 3er libro, pero en fin, que estamos ahora mismo... ¿A continuación de estos? Sí, porque en principio hablamos, cuando se proyectó el proyecto, digamos, de un modo global, la editorial quería un autor que le escribiera una saga de 2 o 3 libros, que aunque no fueran como las sagas actuales, pero que tuviera una continuidad al personaje. Yo tenía el proyecto básicamente estructurado, porque el primer libro estaba terminado, el segundo estaba un poco como hilvanado, y el tercero se estaba cociendo. Entonces, pues, le interesó aprovechar ese tirón y tener digamos, una serie de personajes que tuvieran una continuidad en 2 o 3 libros. Y de momento ahí estamos. El primer libro creo que está agotado completamente. ¡Qué bien! El segundo tiene unas ventas bastante aceptables. Y bueno. ¿Dónde lo podemos encontrar? En principio, pues, en casi cualquier librería. En Sevilla hay en bastantes librerías, pero luego aparte a través de la propia editorial, edimater.com, los vende también directamente, y además creo que te hace un pequeño descuento y los gastos de envío son gratuitos. Toda la colección entera de libros que tiene la editorial los pueden comprar directamente desde allí. Entonces sigues escribiendo, ¿no, Emilio? Sí, claro. Andamos mal de tiempo como siempre, pero en ello estoy. El libro tercero está bastante hilvanado y luego aparte tengo otras cosas más, ¿no? Tengo ya más literatura para adultos, tengo otra serie de proyectos en mente que están ahí un poquito a la espera de que le llegue su momento. Supongo que cambia mucho el chip, ¿no?, de escribir para adultos ya para niños. Sí, hay que cambiar muchísimo, muchísimo el chip. Y no es fácil escribir para niños y que te entiendan y que les guste. Sí, tienes razón. De hecho, la literatura más complicada que hay es precisamente esta. Porque tienes que condensar una serie de historias que tenga, pues, un mensaje, tenga su hilo conductor, tenga todo lo que tiene una novela de a lo mejor 300 páginas, lo tienes que meter en 80, 90. Claro. Y que además consigas que ese futuro lector se interese por la lectura a través de tu hilo conductivo que tú le llevas y que te va dando pie a seguir leyendo. Claro. Cuando te metes con un libro de adulto, pues tiene, digamos, un lienzo mucho más grande para pintar. Puedes escribir una historia corta de 50 a 100 páginas, o puedes escribir una trilogía y volcarte, no sé, 5, 10, 15.000 páginas, como están ahora por ahí, libros de 3.000 páginas y cosas así. ¿Qué escritores infantiles te gustan? Yo soy bastante clásico en la literatura infantil y juvenil, aunque me acerco más al siglo XX con Roald Dahl, con Michael Ende, y luego gente que se ha dedicado a vender la literatura a los niños de una manera tan salvaje como, por supuesto, Andersen, Grimm y todo esto. O sea, han sido siempre, digamos, la base en la que yo me he sustentado en la lectura. Sobre todo Roald Dahl. Para mí Roald Dahl ahora mismo es uno de los grandes autores de la literatura infantil y juvenil, y que vende y tiene mucho tirón, y es un modelo a seguir, si llegara el caso. ¿Y añoras la literatura de antes o prefieres la de ahora por su evolución? Por lo menos la literatura infantil prefiero un poco quizá la de antes, porque estaba un poco más orientada a lo que era la propia vivencia del crío. Y hoy en día, no sé, yo estoy viendo muchos tipos de literatura, está llegando mucha literatura japonesa, tipo manga, tipo no sé qué, que entonces está quizá revertiendo un poquito el orden de la lectura y se está orientando más quizá a lo visual, o sea, a los cómics que se ven en la televisión, y a partir de lo que ves en televisión te vuelcas a la novela gráfica y tal. Y hasta ahora mismo, no sé, autores infantiles y juveniles que estén despuntando mucho es que prácticamente no hay. O sea, el siglo XXI y de mediados del XX para acá, que yo sepa, no ha nacido un escritor de literatura infantil y juvenil que haya implosionado y haya hecho... Bueno, la de Harry Potter. Sí, pero eso no es exactamente literatura infantil y juvenil, es más juvenil hacia adelante. Sí. Entonces, porque un crío de 7, 8, 9 años no se puede leer un libro de 300 páginas. Entonces, sí, la podemos enmarcar un poquito en ese campo, pero ella ya se sale. Además, de hecho, su literatura ha crecido con el personaje. Tú te lees el último libro y ya es un libro para críos de 18 o 20 años, porque ya entra en un rango, digamos, de contenido literario que ya se escapa a un crío de 9 años, por ejemplo.
Pues muchísimas gracias, Emilio, por haber venido al Tren Diario. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos en Menos de lo que piensan.